Te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios creador de los cielos, de la tierra, Señor. Y tú eres el dueño, Señor Jesucristo, del planeta Tierra. Este planeta que está controlado temporalmente por el diablo y sus huestes demoníacas, pero que muy pronto, Señor, le será quitado ese dominio, porque tú eres el único digno de abrir esos sellos. Te pedimos, Señor, que tú nos hables esta mañana, que tu Espíritu Santo toque los corazones a medida que se expone la palabra de Dios con claridad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A verla. Dile, muy bien. ¿Cuántos trajeron su cuaderno para apuntar y su pluma? A ver las libretas. Ahí ya son menos, ¿verdad? Siempre traigan su Biblia y una libreta para tomar apuntes, porque Dios siempre nos habla a través de su palabra. Abran la Biblia, por favor, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo del 1 al 7, en un tema que se titula Cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría. Vamos a leer esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Esta carta fue dictada por el Señor Jesús al apóstol Juan directamente. Son palabras de Jesús. Qué interesante. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2 del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. El libro de Apocalipsis es el epítome de la profecía en toda la Biblia. No hay un libro más detallado acerca de temas proféticos que el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, que viene del griego apocalupto, significa descubrir algo que estaba velado. Como cuando, por ejemplo, develan una estatua, ¿verdad? Los gobernantes o terminan una carretera o una obra, y entonces develan la placa que indica las fechas en las que se concluyó esa obra. Esa placa estaba primero velada y después el presidente, ¿verdad? O el presidente municipal levanta así el velo. Eso significa la palabra Apocalipsis. Entonces el libro del Apocalipsis nos devela o nos revela las cosas que sucederán pronto aquí en el planeta Tierra. El libro de Apocalipsis no se ha cumplido en su totalidad y espera cumplimiento futuro. Y antes de iniciar con las profecías del capítulo 6 en adelante, el apóstol Juan recibe esta palabra inspirada por parte del Señor Jesucristo para la iglesia de Éfeso. Estas iglesias eran 7: Esmirna, Éfeso, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etcétera, y se encontraban en la actual Turquía, en la ruta de la carretera que repartía las cartas, de la ruta postal.
Entonces la primera iglesia que se encontraba en esta ruta postal era la iglesia de Éfeso. Se encontraba enfrente de la isla de Patmos, que es la isla donde fue redactado el libro del Apocalipsis por el apóstol Juan. Y es un mensaje que fue entregado a esta iglesia en el siglo I, pero tiene implicaciones para todas las iglesias cristianas a lo largo de los 21 siglos de historia del cristianismo que hemos vivido. Y debemos decir que actualmente existe una seria confusión acerca del significado de la palabra cristiano. ¿Qué se entiende cuando escuchamos la palabra? Es que es cristiano, es un país cristiano o es una persona cristiana. Para algunos, este término describe a alguien que no es judío o a alguien que vive en una nación cristiana. Por ejemplo, se dice Estados Unidos, es que Estados Unidos es una nación cristiana, tiene valores cristianos. Inglaterra fue fundada en el cristianismo, ¿sí? Pero esta palabra puede usarse también para describir a alguien que dice tener una cierta lealtad en Jesucristo. Entonces tú puedes ir por la calle y preguntarle a una persona, oiga, ¿es usted cristiano? Sí, yo soy católico desde luego cristiano porque creo en Cristo. Tú puedes preguntarle a un testigo de Jehová, ¿es usted cristiano? Claro, nosotros creemos en Cristo. Puedes hablar con un mormón y decirle, oiga, ¿ustedes son cristianos? Desde luego, claro que somos cristianos, porque nosotros somos de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Entonces, este término, hay mucha confusión en el uso de este término, pero la Biblia nos aclara con lujo de detalles, sin ninguna duda, acerca de este término. ¿Quién es un verdadero cristiano? Apúntalo, por favor. En primer lugar, un cristiano es una persona que ha sido unida a Dios por medio de la salvación que obtiene en Jesucristo. Es una persona que ha conocido a Dios y que ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, del 1 al 4. En segundo lugar, un cristiano verdadero es una persona que ha depositado su fe en el único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesús. Así que un cristiano es aquel que confía completamente en el Señor Jesús, que Jesucristo ocupa el trono de su vida, que sirve a Jesús con todo su corazón. En tercer lugar, una tercera característica es la siguiente: un verdadero cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Apúntalo, por favor. Que ha nacido de nuevo, ha pasado por una experiencia muy fuerte y muy gloriosa en algún momento de su vida. Alguien le compartió de Cristo, se sembró una semilla en su corazón que llamó su atención, guardó esa semilla, comenzó a leer las Escrituras, comenzó a acercarse a Dios y poco a poco esa semilla fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, como crecen los bebés en el vientre de una mamá, de una mujer. Y entonces esa persona llegó un momento en el que esa semilla ya fue incontenible y se manifestó, nació el bebé, pero no de forma física, de forma espiritual. Un cristiano es alguien que nació de nuevo, hubo una transformación, un cambio impresionante en su vida. Les platicaba en el segundo servicio que cuando yo nací de nuevo hace 25 años, estuve llorando como 4 meses. Y entraba al servicio y lloraba, y leía la Biblia y lloraba, hasta que de plano el pastor se acercó. ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué te pasa, hermano? Y llegó un diácono y le dijo al pastor, es que el hermano, o sea yo, acaba de nacer de nuevo. Por eso estaba yo llorando. Lloraba de arrepentimiento por la maldad y el pecado tan tremendo que había en mi corazón, y lloraba de alegría al saber que Cristo me había perdonado todos mis pecados, que había muerto por mí en la cruz y que yo tenía vida eterna. Estaba triste por mi pecado y gozoso por la salvación. Y así estuve muchos meses, recuerdo, una experiencia fuertísima. Un cristiano verdadero es alguien que ha pasado por esta experiencia, que ha nacido de nuevo. Un cristiano, en cuarto lugar, es alguien a quien Dios ha perdonado todos sus pecados y ha sido adoptado como hijo y como hija de Dios.
Un cristiano verdadero tiene una convicción adentro en su corazón de que es hijo de Dios, de que es una nueva criatura en Cristo Jesús, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así hay varias características más que pudiéramos enumerar. Un cristiano tiene temor de Dios, imita a Dios, quiere vivir en santidad, se esfuerza por obedecer la palabra de Dios. Muchas características, hermanos, pero hay una característica que está sobre todas estas y que diferencia a un cristiano del resto de la humanidad, y es la más importante. Esta característica es la característica del amor a Dios y del amor a su Hijo Jesucristo. Un cristiano es una persona que ama a Dios y que ama a Jesús con todas sus fuerzas. Mateo 22, versículo 37 y 38, le preguntan a Jesús: dinos, un fariseo, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Lo podemos repetir juntos, hermanos? Digan conmigo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesucristo llamó a sus discípulos a que hicieran del amor a Él la máxima prioridad en sus vidas. La máxima prioridad. Así le dijo a Pedro, a Juan, a Felipe, a los 12. En Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, vean esta declaración de Jesús. Dice Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hija o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es la característica suprema de un verdadero hijo, de una verdadera hija de Dios: el amor a Dios. Ahora, quiero enseñarles lo siguiente, pongan mucha atención. Dios es un Dios inmutable. Eso quiere decir que Él no cambia, Él no fluctúa en sus sentimientos, en sus pactos, en sus promesas. Él es constante, Él es inmutable, Él no cambia. El amor de Dios para con nosotros es inmutable, es eterno, es precioso, nunca cambia. Pero el amor de nosotros hacia Él, ese sí puede cambiar. En la vida de un cristiano, tú puedes tener un momento en el que amas a Dios y sientes 4 meses, llevas 4 meses enamorado de Dios y te paras en la mañana a leer la Biblia y repartes Biblias y ganas almas y vienes a las reuniones y estás gozoso y los problemas se te hacen pequeños ante un Dios tan grande porque estás enamorado de Dios, enamorada de Dios. Pero después pasan algunos años y tu amor empieza a fluctuar. Estaba arriba, luego se vino en medio, luego un poquito para abajo, etcétera, etcétera. Y justamente esta carta a la iglesia de Éfeso fue escrita a hermanos cuyo amor había fluctuado. Empezaron amando al Señor, haciendo obras de misioneras, obras maravillosas para Dios, predicando el evangelio, pero después de 30, 40 años, su amor se empezó a enfriar. Vamos a revisar esta carta a la iglesia, a los Efesios. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver algunas características de esta carta. En primer lugar, veamos quién fue el escritor. Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En Apocalipsis capítulo 1, Juan tuvo una visión del Señor Jesucristo que se encontraba en medio de 7 candeleros. Y estos 7 candeleros, para los que les interese, representan las 7 iglesias del Asia Menor del siglo I. Los candeleros son las iglesias, ¿sí? Y las estrellas se nos revela que son
los ángeles de las iglesias o los pastores de las iglesias. ¿De acuerdo? Porque un ángel no puede arrepentirse, como se les invita más adelante en esta carta a los pastores y a los miembros de la iglesia. Entonces, esta palabra ángel significa simplemente mensajero. Los ángeles aquí eran los pastores, los que llevaban el mensaje a las iglesias. Repito, los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas representan a los 7 pastores de las 7 iglesias del Asia Menor. Vamos a responder nuestra pregunta. ¿Quién es el autor de esta carta? Leamos otra vez el versículo 1. El que tiene, ¿a quién? Las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los pastores. Los tenía Jesús aquí en su mano. Y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Jesús tiene siempre a los pastores de las iglesias en su mano. Él es el que los dirige, el que los abraza, el que los consuela, el que los llena con su espíritu. Jesús siempre está en medio de su iglesia. Mientras el pastor está aquí predicando la palabra de Dios, Jesús y su Espíritu Santo están aquí entre ustedes. Están sentados ahí al lado tuyo. Te están abrazando ahorita. Hay una bendición tremenda cuando nos congregamos. El autor de esta carta, apúntalo, es el Señor Jesucristo. Jesucristo. Vamos ahora en segundo lugar a ver un poco acerca de la iglesia. Vean el versículo 1. Apocalipsis 2:1. Fue escrita a la iglesia de Éfeso. Éfeso. Quizá ninguna otra iglesia en la historia haya tenido la herencia tan rica como la tuvo la congregación de Éfeso. ¿Saben ustedes quién fundó esa iglesia de Éfeso? La fundó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 18 y 19. Si ustedes leen este texto, se van a enterar que Pablo fue el fundador de esta iglesia. Y Pablo llevaba a una pareja, un matrimonio que siempre lo ayudaba. ¿Ustedes saben cómo se llamaba ese matrimonio? Ella se llamaba Priscila y el esposo Aquila. Priscila y Aquila están en Hechos 18, versículo 18 y 19. Eran los ayudantes del apóstol Pablo. Y por cierto, Priscila era una gran predicadora. Y era una mujer preparadísima en las cosas de Dios, y su esposo Aquila también. Tiempo después llegó a esta iglesia otro gran predicador tremendo, lleno del Espíritu Santo, que se llamaba Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos en el libro de los Hechos? Llegó a la iglesia de Éfeso. Un día se subió Apolos a predicar ahí a la iglesia y dio un mensaje precioso, pero no conocía mucho de doctrina. Y bajándose del púlpito, Priscila y Aquila lo jalan al cuartito de pastores. Ven para acá, Apolos. Y se lo ponen pinto. Apolos está muy bien, mira qué bueno, tienes muchas ganas, pero te falta doctrina. Y Priscila y Aquila fueron los maestros de Apolos. Más adelante, al paso de los años, el apóstol Pablo ya no pudo seguir pastoreando esta iglesia y entonces envió a un muchachito muy jovencito, tal vez abajo de 30 años, que se llamaba Timoteo. ¿Cuántos han leído la primera y la segunda Timoteo? Bueno, Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y después, al paso de los años, cuando Timoteo ya no pudo pastorear, ¿saben quién pastoreó esta iglesia? El mismísimo apóstol Juan, el autor del Apocalipsis. Así que la iglesia de Éfeso tuvo pastores impresionantes, increíbles. Predicó Pablo, predicó Priscila y Aquila, predicó Apolos, predicó Timoteo y otros predicadores preciosos. A lo largo de 4 décadas esta iglesia tuvo predicadores excelentes. Vamos a ver ahora en tercer lugar la ciudad. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? Bueno, Éfeso era la ciudad más importante en Asia Menor. Vamos a ver si en las pantallas podemos pasar un poquito de fotografías para que ustedes las vean. Y aunque no era la capital del imperio, el gobernador romano residía allí en Éfeso. El teatro de la ciudad, visible en la actualidad, fue el lugar en donde los frenéticos alborotadores arrastraron a los compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco. En el libro de los Hechos capítulo 19 fueron llevados allá al anfiteatro. Era un teatro gigantesco, casi los matan, ¿sí? Éfeso era una ciudad grandísima, hermanos, donde confluían ingenieros, doctores, arquitectos. Era una ciudad bancaria, era como el Wall Street de la antigua Turquía en Nueva York, ¿verdad? Era un lugar espectacular, impresionante, con más de 250,000 personas que habitaban la ciudad. Y lo más interesante de la iglesia de Éfeso, o de la ciudad de Éfeso, es que había un templo gigantesco.
que se llamaba el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios. ¿Quién era esta Artemisa o Diana de los Efesios? Era una diosa pagana llena de pechos por todos lados, porque era la diosa de la sexualidad y de la fertilidad. Y ahí en este templo se practicaba la prostitución ritual. Ahí llegaban doctores, arquitectos, ingenieros, ahí depositaban su dinero, ¿verdad? Los habitantes de la ciudad, extranjeros, hacían ritos espantosos, horrorosos, ¿verdad? En honor a Diana o a Artemisa. Por eso cuando Pablo llegó ahí, había una muchacha que construía estatuitas, ¿se acuerdan? Y esas estatuitas eran en honor a Diana de los Efesios. Y toda la ciudad la adoraba. Diana de los Efesios, arriba Diana de los Efesios, todo el mundo adore a Diana de los Efesios. Cualquier coincidencia con nuestra nación mexicana que adora a una virgen, ¿verdad? Y la levantan así a nivel de diosa, no es ninguna coincidencia. Esto viene de la idolatría desde hace siglos atrás, donde se adora a deidades femeninas. Impresionante que en México todavía sigamos adorando estatuas como pueblo, ¿verdad? Qué triste, tenemos que orar por nuestro México. Vamos a Apocalipsis 2, ahora vamos a revisar el elogio. Por favor, acompáñenme al versículo 2 y 3. Apocalipsis 2, 2 y 3. El Señor Jesucristo le dice lo siguiente a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 6: pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Noten en primer lugar en el versículo 2 cómo Jesús le dice a los congregantes de Éfeso: yo conozco tus obras. Subrayen la palabra conozco. Es la palabra griega oída, así como suena con acento en la i, oída, que se refiere a un conocimiento absoluto, completo y perfecto de parte del Señor sobre las iglesias. Amados santos de Dios, el Señor Jesucristo conoce nuestras vidas. Y no las conoce en la superficie, Él conoce todo acerca de tu vida. No solo ve tus obras externas, el Señor Jesucristo discierne los motivos más profundos e íntimos de tu corazón. Dile a la persona a tu lado: Jesús ya lo sabe todo. Y ahora tú contéstale: ¿de veras todo? No podemos esconder absolutamente nada del Señor, porque el Señor conoce todas nuestras obras y motivos. Es absurdo venir a la iglesia y querer engañar al Señor Jesús, o llevar una doble vida allá afuera, ¿verdad? Ando ahí en la borrachera, en las fiestas, en las pachangas, en la fornicación, pero aquí el domingo tengo que poner cara de santo. Entonces, yo los puedo engañar a todos ustedes, podemos engañar a los pastores, al liderazgo, pero a Jesús jamás lo vas a engañar. Miren los elogios que le hace Jesús a esta iglesia. En primer lugar, en el versículo 2 los elogia por su arduo trabajo. La palabra kopos traduce aquí trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se esforzaba, una iglesia que trabajaba diligentemente por la causa de Cristo. No se sentaban en los lugares como espectadores, sino que también trabajaban unos con otros. Estaban dispuestos a ganar almas, a sembrar, a recoger la cosecha, a evangelizar, a ser discípulos, a atender a los recién nacidos, a atender a los niños, la escuela dominical, el grupo de jóvenes, el grupo de adultos, el grupo de ancianos mayores. Era una iglesia que trabajaba. Todos trabajaban, todos estaban involucrados en el ministerio. Qué preciosa iglesia. Segundo elogio, el Señor los elogia por su paciencia, upomoné en griego, paciencia, upomoné, que denota paciencia en medio de las circunstancias más difíciles de la vida, porque esta era una iglesia que se encontraba bajo tremenda presión. Imagínense vivir como en Nueva York, rodeado de pura idolatría, de puros ídolos, de prostitución ritual, de amor al dinero, puros paganos rodeando la iglesia, 250,000 habitantes y una iglesia chiquita adorando al Señor. Cualquier coincidencia con la iglesia de Toluca no es ninguna coincidencia. Tercer elogio, les dice Jesús que no puede soportar a los malos.
los efesios mantenían una santa y elevada norma de conducta. No toleraban el pecado en la iglesia y disciplinaban a aquellos que caían en pecado. Hermano, ven para acá. Hemos observado que has faltado durante un mes. ¿Qué está pasando en tu vida, hermano? Ay, pastor, es que estoy deprimido. Véngase para acá. Vamos a echar fuera esos demonios de depresión. Discipúlate, hermano. A ver, hermana, ven para acá. Oye, hemos escuchado que te has alejado de la iglesia porque hay mucho amor al dinero, porque trabajas en un banco, hermana, y te empezaron a pagar el triple. ¿Qué pasó en tu vida? Vengan acá, jovencitos. Oigan, hemos escuchado y sabemos que andan en fornicación. ¿Es verdad? Sí, pastor, arrepiéntanse. Están echando a perder sus vidas. Los pastores estaban al pendiente de todas las personas y los disciplinaban. Era una iglesia modelo. Cuarto elogio. Dice aquí en la escritura que Jesús los elogia por haber probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. A la iglesia de Éfeso, como a cualquier iglesia cristiana del siglo XXI, se habían introducido falsas doctrinas y falsos maestros que iban solamente por fama y por dinero, por la lana de las ovejas. Y actualmente es lo que vemos. ¿Cuántos predicadores en la televisión y en el radio solamente se la pasan pidiendo dinero? Porque son unos vividores del evangelio, son unos mentirosos, abusivos, ladrones y manipuladores de la iglesia. Hay cientos de sectas por todos lados. El otro día escuché de una secta, creo que se llama Pague por Sufrir, algo por el estilo. Es una cosa terrible donde dinero, pasen aquí los de 1,000 pesos y acá los de 500 y por allá los de 200. ¿Qué es eso? Falsas doctrinas, falsos maestros. Estamos infestados del evangelio de la prosperidad. Pastores que no estudian la Biblia, que tuercen las escrituras, que ni siquiera estudian las palabras en griego, mano, y que terminan enseñando puras tonterías. El apóstol Pablo les había advertido a los hermanos de Éfeso, a los pastores de Éfeso, acerca de esos falsos maestros. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20 un momentito. Hechos 20, versículo 28 al 31. Pablo manda llamar a los pastores de la iglesia de Éfeso y a los diáconos. Pablo sabe que va a ir rumbo a Roma y que lo van a matar. Es la última vez que los va a ver en su vida. Está en la playa, en una ciudad que se llama Mileto, de donde fue un gran matemático, Tales de Mileto. Y ahí en la playa de Mileto los manda a llamar. Y llegan los pastores, llegan los diáconos, llegan los líderes de la iglesia de Éfeso. Y Pablo les da un discurso que terminan todos llorando y abrazándolo. Vamos a leer un cachito de este discurso. Hechos 20, versículo 28. ¿Qué dice? Por tanto, léanlo conmigo en voz alta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Falsos maestros, falsas enseñanzas, vénganse con nosotros. Vamos a hacernos ahora judaizantes. Tenemos que ahora que usar la kipá, tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que aprender hebreo. Eso no lo enseña la Biblia. La salvación es para judíos y para gentiles. Y aquí todos nosotros, o la gran mayoría, somos gentiles. Y si tú eres judío, gracias a Dios que vives en México, porque los bombazos están tremendos allá. Israel está bajo una maldición. Y si tú me preguntas a mí, ¿prefieres ser judío o mexicano? Yo 1000 veces prefiero ser mexicano. Mexicano cristiano, a mucha honra, porque Cristo nos salvó, ¿verdad? Entonces, estas falsas doctrinas, pastores falsos, piden dinero, te manipulan. Si tú no conoces la vida privada de tu pastor, al menos no sabes quién es su esposa y sus hijos y cómo vive, no vayas a esa iglesia. Es una iglesia falsa donde nada más te están pidiendo dinero y te están manipulando. Jesús también los elogia por haber sufrido. Regresa en Apocalipsis 2, versículo 3. Habían tenido paciencia, versículo 3. Habían trabajado arduamente por amor del nombre de Jesús.
y aborrecieron las obras de los nicolaítas. Esta doctrina nicolaíta era una doctrina apóstata. Fue un tal Nicolás o un descendiente de Nicolás, no sabemos quién fue Nicolás, pero este hombre se introdujo a la iglesia de Éfeso y empezó a practicar inmoralidad, fornicación, idolatría, herejías, apostasía, amor al dinero. Pero los líderes de Éfeso lo identificaron al tal Nicolás. ¿Sabes qué? Te vas de la iglesia, aquí predicamos a Cristo nada más y amamos a Jesús, y si tú vas a enseñar otra cosa, no puedes estar aquí con nosotros. En la iglesia hay disciplina, hermanos, hay que aplicar disciplina. Recuerdo hace muchos años que estaba yo en una iglesia en el puerto de Veracruz y una persona de la iglesia se encontraba en adulterio y lo exhortamos una vez. ¿Sabes qué? Ya nos dimos cuenta que andas mal, ya abandonaste a tu esposa, 3 niñitos chiquitos, jarochitos preciosos, y regresó a la iglesia a los 15 días y seguía en adulterio. Segunda llamada, hermano. Ya te exhortamos una, segunda llamada, tercera llamada. Ya después de la tercera llamada nos llamó el pastor. Hizo una oración, lo puso hacia el centro esta persona. ¿Sabes qué? Si vas a seguir en adulterio, si vas a seguir traicionando al Señor y a tu esposa, cierra tus ojos. Y cerró los ojos de este cuate. El pastor, con una oración, así con su mano, le dijo: en el nombre de Jesucristo te entregamos a Satanás para la destrucción de tu carne. Ya no es bienvenido aquí, hermano. Allá afuera vete al malecón a pedir dinero. En la iglesia hay disciplina, hermanos. Hay disciplina en la iglesia, una iglesia de sana doctrina. Entonces, bueno, en resumen, el versículo 2, 3 y el versículo 6 nos hablan de una iglesia sana que trabajaba, hacía evangelismo, discipulaban a los niños, a los adultos, ganaban las almas, tenían paciencia, no soportaban a los falsos maestros, tenían buena doctrina, se predicaba de la Biblia y hasta bocinas tenían. No, no es cierto, eso yo se lo agregué. Ni bocina ni pantalla tenían, porque no habían en esos años. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Hay que aprender mucho en la iglesia de Éfeso, muchísimo. Qué preciosa iglesia. Versículo 4, Apocalipsis 2:4. ¿Qué les dice el Señor? Les hace un reproche. Después de elogiarlos y de felicitarlos, en el versículo 4 les dice: pero tengo contra ti. Digan conmigo: tengo contra ti. Imagínate que Jesús te diga eso. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso tenía una doctrina preciosa, un servicio impecable, unas misiones excelentes, una ortodoxia santa. Pero habían dejado 40 años después su primer amor. ¿Se acuerdan de la carta del apóstol Pablo a los Efesios? ¿Alguien la ha leído? ¿Sí? ¿O nadie la ha leído? Si no, digo al pastor Jesse que les enseñe Efesios. ¿Sí la han leído? A ver, ábranla, a ver si es cierto. En el capítulo 1, ábranla. Efesios 1, 15 y 16. ¿Quién fue el primer pastor de la iglesia de Éfeso? Ya se los dije hace rato, examen. ¿Quién fue? Pablo, muy bien. Y Pablo les escribió esta carta hacía 40 años atrás. Más o menos, ¿qué sería? En el año 38, 40 tal vez. Fíjense lo que les dice Pablo, Efesios 1:15. He escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros. Era una iglesia llena de amor 40 años atrás. Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Era una iglesia más o menos en el año 55-60 que se escribió Efesios. Ahorita me acordé, en el año 60 más o menos. Era una iglesia llena de amor. Pero 40 años después, ¿qué les había pasado, hermanos? Perdieron su primer amor. Perdieron 3 manifestaciones del amor. Apúntalas, por favor. Dejaron de amar a Dios. Dejaron de amar a los hermanos de la iglesia. Y dejaron de amar a los perdidos. Ay, Señor. Aunque era una iglesia que hacía evangelismo y predicaba
predicaban y cantaban precioso las alabanzas, y el pastor tenía una doctrina preciosa, recta, y llegaban temprano y se iban tarde, pero ya no amaban a Dios. Lo hacían de forma mecánica. Ya no amaban a los hermanos, ya no se interesaban el uno por el otro. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Déjame orar por ti. Ya no había eso. Hola hermano, ¿cómo está? Adiós hermano, y nos vemos el otro domingo. Y ya no amaban a los perdidos. Dejaron de hacer evangelismo. La luna de miel con Dios había terminado. Vamos a la segunda carta de Juan, capítulo 1, por favor, versículo 6. Segunda de Juan 1, versículo 6. El apóstol Juan, el autor también del Apocalipsis, escribe estas palabras y dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amados hermanos de la iglesia Vida Nueva en Toluca, ustedes tienen una iglesia preciosa, unos pastores excelentes, unos grupos de discipulado increíbles, grupo de niños, grupo de jovencitas, grupo de jovencitos, clubes de lectura, grupo de jóvenes, grupo de adultos, reuniones los domingos excelentes, preciosas, discipulado, evangelismo. Pero hay algunos de ustedes que han perdido su primer amor y han dejado que los enemigos de la iglesia entren a sus vidas. Los voy a mencionar a continuación. Número 1, la apatía. Venimos a la iglesia con apatía. Algunos vienen: ay, otra vez la iglesia, man. Bueno, pues ya vamos, ni modo, es domingo. Ay, yo nada más voy porque mis papás me obligan. Me dijeron unos chavos el otro día, unos darquetitos que entraron al grupo de jóvenes. Me les hace: oigan, ¿por qué se visten de negro? No, somos darquetos. Ah, bienvenidos. Qué bueno que vinieron, excelente. Bienvenidos los darquetos, los ponquetos, todos los setos, bienvenidos. Oigan, ¿y por qué vinieron? Es que mi mamá nos obliga. Y si no venimos, no nos da de comer el sábado. Ah, qué buena técnica de la hermana, dije. Apatía. Otro enemigo de la iglesia es la indiferencia. Ya no nos involucramos, nada más venimos, nos sentamos y nos vamos. Que no nos moleste el pastor Jesse con venir otro día a la semana, ni con involucrarnos, ni con participar en el evangelismo, ni con venir a los desayunos o venir a limpiar el salón. Eso no me inviten. Indiferencia. Otros dejan que este enemigo entre a su corazón, la crítica. Entonces, en vez de participar y emocionarnos en la obra de Dios, empezamos a juzgar y a criticar. ¡Ay, otra vez! Vino el pastor alto, el de la corbata azul. Me revienta ese cuate. Y empezamos a juzgar y a criticar al predicador, las lámparas, los focos, el piano. ¿Por qué es rojo el piano? ¿Por qué no lo compraron azul? Me voy a cambiar de iglesia, hermano. Y empezamos a juzgar y a criticar todo. Y eso revela un corazón que ya no ama a Dios. Ya no amas a Dios. Te estás enfriando. Otro enemigo de la iglesia es la pereza. La pereza, ya nos da pereza. Pero para ir al cine, ahí sí vamos. Para ir a los tacos al pastor, ahí sí hay dinero, ahí sí hay tiempo. Para ir a la frontera de compras, ahí también, ¿verdad? Vamos a McAllen. Pero para la iglesia no, ya no. Nos estamos enfriando, nos está dando pereza. Ya no tenemos amor por los hermanos, ya ni siquiera tenemos 2, 3 amigos cristianos que podamos estar al pendiente de sus vidas. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo saliste de tu cirugía? Hermana, ¿cómo has estado? ¿Cómo están tus 3 hijos? Hermana, han venido a la iglesia porque están tremendos tus hijos, son bien rebeldes. ¿Te puedo ayudar, hermana? ¿Quieres que pasemos por ellos para llevarlos el sábado, jóvenes, hermana? ¿En qué te puedo servir, hermano? Ya no. Y mucho menos tenemos amor por los perdidos.
Ya ni hablar de eso, hermanos, de ganar un alma. No, hermano, no, que eso lo haga el pastor Jesse. ¿Yo qué? Que lo haga Yoshimar. ¿Ah? Apunta esta pregunta, por favor. 3 preguntas muy sencillas para ver. Vamos a hacer un examen. No se lo enseñes a nadie, es para ti, ¿eh? Pregunta número 1. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste a adorar a Dios y decirle que lo amas? ¿Cuándo fue la última? Que seguro lo han hecho muchos de ustedes, a lo mejor no lo has hecho nunca. ¿Cuándo fue la última? La última vez que tú recuerdes que así solito en tu cuarto o en algún lugar así te postraras, en tu corazón lo derramaras, le dijeras: Señor, 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 lo que pasa es que te amo, Señor, te amo. Tengo muchos defectos, tengo muchos errores, Señor. Yo sé que me has perdonado, pero lo que pasa es que te amo, Señor. Por eso vine estos 45 minutos que tengo ahorita de tiempo en la mañana. Para eso vine, Señor. No sé bien leer tu Biblia, Señor. Hay cosas que no le entiendo muy bien, Señor. Hay cosas que no comprendo, pero te amo. Te amo, Señor Jesucristo. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por algún hermano de la iglesia en amor? Que alguna acción, algo que hiciste. ¿Sabe qué, hermano? Es que vimos a los hermanos y venían bien amolados, pastor. Los niños todos mugrosos, con unos zapatos ya muy gastados, ya muy golpeados, pastor. Y sentimos en nuestro corazón llevarles una despensa cada 15 días, pastor. Qué hermoso. Así es la cosa. Por favor, así es. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por algún hermano en la fe? Una llamada, aunque sea. Hermanita, ¿cómo saliste de tu cirugía del glaucoma y de la catarata? ¿Ya ves mejor, hermana? Ay, veo los hombres como árboles. Igualito que el que sanó Jesús. No te preocupes, después ya vas a ver mejor, hermana. Estamos orando por ti. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te llevemos las gotas, hermana? Mira, ahorita yo no puedo ir, pero te puedo mandar a alguien que te lleve una despensa, hermana. Qué bonito. Un pastor que yo tuve de jovencito, nos mandaba el sábado, el domingo a las 10 de la noche, hermanos. Ponía así, hagan de cuenta ahí donde está el ventanal, ponía 30 cajas. Y en las cajas ponía unas direcciones ahí, con un pincel, en una hoja. Señora fulanita, hermana Cateta, hermana Espergencia. Y así ponía los nombres de los hermanos y la dirección y el teléfono. Y acabando el servicio a las 10 de la noche, como a los que teníamos carro nos decía: a ver, ven tú, el alto, me decía, vente. Y ahí llegaba yo con otros 2, 3 hermanos. Ven esas 40 despensas, por favor me hacen favor de repartirlas. Ay, pastor, es que ya son las 10:30 de la noche. ¿Qué? Vayan a repartirlas, anden, no se quejen. Y hasta las 2 de la mañana andábamos repartiendo despensas de parte de la iglesia a las viudas y a los pobres. Llegamos a las casas: hermana Cateta. Sí, pastor, pásele. Ay, qué lindo nombre tiene. Hermana, le traje una despensa. La iglesia le manda aquí unos cereales y unas latas de atún. No se imaginan el amor con el que nos recibía la hermana. Pásele, pastor. Hasta nos llevábamos más nosotros de pan de dulce y atole, y acababa llorando la hermana y todos. Amor por tus hermanos. ¿Has hecho algo por alguien, hermano? Tercera pregunta. Esta quizá es la más dura de las 3. Por eso son preguntas privadas, para que cada quien las conteste. Tercera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Una. Ya, no, olvídate de 2 o 3. Una. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste con alguien ahí en tu universidad, en tu secundaria? Oye, ¿sabes qué, compañero? Veo que estás triste. Mira, traje una Biblia. Mira, Cristo te ama. ¿Tú sabes que Cristo murió por ti? No me hables. Yo soy católico. No importa que seas católico. También Cristo te ama a ti, aunque seas católico. Y también murió por ti, aunque seas ateo, seas lo que seas. Quiero compartirte. Vente conmigo a la iglesia y que te lo jales, que hagas la labor de jalártelos, y que venga ese muchacho 3, 4 veces y que se convierte a Cristo y que empiezas a discipularlo. ¿Cuándo fue la última vez? El amor a Dios, el amor a la iglesia y el amor a los perdidos, lamentablemente,
está muy enfriado en las iglesias cristianas. Por eso Jesús les da un mandato en el versículo 5. Vamos a terminar. Apocalipsis 2:5. Jesús no los condena. Jesús no les dice: ya no aman a Dios ni a los hermanos, fuera de aquí de mi iglesia, a ver, empiecen otra iglesia. No. Jesús no los condena, porque Jesús nos tiene paciencia. Dílale junto: qué paciencia te ha tenido el Señor. Y tú dile: pues a ti también, hijo. Versículo 5. ¿Cómo se resuelve esto de la falta del amor a Dios, a los hermanos y a los perdidos? Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso tenía que hacer 3 cosas para remediar el problema. Número 1, tenían que recordar de dónde los había salvado el Señor, porque si no se iban a enfriar mucho más. Tenían que recordar las sendas antiguas, el camino antiguo, regresar a la doctrina, regresar a la adoración al Señor, como dice Jeremías 6:16. Regresen a los caminos antiguos. Acuérdate, hermano, si has perdido el amor a Dios y a tus semejantes, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Porque a mí me sacó de un pozo de mugrero, de porquería en el que estaba yo metido. Y nada más de acordarme de eso, me dan muchas ganas de amarlo. La verdad. No sé a ti de dónde te sacaría el Señor. A lo mejor te sacó de un pozo menos sucio, pero de que estaba sucio, Porque Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino por los pecadores, por los que estábamos sucios, perdidos y llenos de maldad, de maldición y de pecado. Por eso vino Jesús. Y yo era uno de esos. ¿Tú? Yo no, pastor. ¿En serio? Entonces no eres cristiano. Porque para ser cristiano necesitas reconocer que Jesús te sacó de un mugrero en el que andábamos metidos, todos. ¿No es verdad? Entonces, los que hemos nacido de nuevo tenemos esa conciencia de dónde nos sacó Jesús. Y al recordar eso constantemente nos dan ganas de saltar hasta el techo de alegría y decirle: Señor, te amo, gracias por haberme librado, gracias por haberme salvado, gracias por haberme rescatado del lodo cenagoso en el que andaba yo. Gracias, Señor, te amo. Que no se te olvide de dónde te sacó Jesús, por favor, hermano. Por favor, hermana, para que no te sientas special, que no te sientas de primera clase. No, aquí no hay primera ni segunda clase. Aquí todos somos ex gadarenos, ex pecadores, ex homicidas, ex traidores, ex borrachos. De ahí nos sacó el Señor. Y cuando recordamos eso, podemos levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor. En segundo lugar, la iglesia de Éfeso tenía que arrepentirse del griego metanoía, cambiar su mente, entregar su apatía espiritual, su enfriamiento, sus críticas, su pereza, su murmuración, su falta de perdón, sus chismes, su enfriamiento, su tibieza espiritual. Arrepentirse, porque el pecado es como un tumor cancerígeno que algunos lo traen hasta dentro del corazón, bien duro. Necesitas una cirugía con un bisturí de este tamaño, hermano, y que te abra así el Espíritu Santo, que saque ese tumor. Y eso implica tiempo y disposición de arrepentirte. No las oracioncitas de 15 segundos. Ay, Señor, pues me arrepiento, hice mal, perdóname, amén. Eso no sirve para nada sirve eso. Arrepentirse implica trabajo, cuesta trabajo, señores. Y necesita usted encerrarse varias horas y varios días y hacer un buen ayuno y decirle: Señor, soy un mentiroso, soy un criticón. Eso es lo que soy en realidad. Yo la verdad no te amo, Señor. Y eso es un pecado muy grande, porque estoy transgrediendo el mandamiento más grande de la ley, Señor. Eso es lo que soy. Soy un traidor, soy un mentiroso, estoy lleno de porquería. Límpiame, Señor, concédeme el milagro del arrepentimiento. Y si tú no quieres arrepentirte al 100%, no te va a ser concedido ese milagro. Como el muchacho que viene el otro día: ay, pastor, es que fumo, me echo mis cigarritos saliendo de la congre, me fumo 6, 7 cigarritos. Es que mi tata fumaba, el abuelo fumaba, mi papá fuma, todos mis tíos fuman, y pues yo también me echo mis Marlboros. Y le dije: ¿y para qué vienes?
No, pues es que ya no quiero fumar, quiero arrepentirme. Ah, qué bueno que quieras arrepentirte. Del 0 al 100%, ¿cuál es el porcentaje que deseas arrepentirte? Y nada, se quedó así. Ay, pastor, pues como un 80. No se va a arrepentir hasta que sea 100 y hasta que odie el humo del tabaco y entienda que está lastimando al Espíritu Santo. Tercera instrucción: tenían que regresar a hacer las primeras obras. Esta iglesia tenía que regresar al principio, al evangelismo, a las misiones, a las obras de amor, al discipulado, a la predicación de la palabra de Dios, a permanecer en la verdad, en la guerra espiritual, en los devocionales temprano en la mañana, en los devocionales tarde en la noche. A eso tenían que volver. ¿Cómo estás tú, hermano, esta tarde? ¿Cómo está tu amor por Dios, por los demás y por los incrédulos? Si tu amor está fluctuando o estás muy bajo en el amor, yo te suplico esta tarde que recuerdes de dónde te sacó el Señor, que te arrepientas con todo tu corazón y que regreses a las primeras obras, porque si no, les dice Jesús, quitaré tu candelero de su lugar, va a desaparecer la iglesia. Y lamentablemente la iglesia de Éfeso, al paso de los siglos, desapareció, porque muchos de estos hermanos no quisieron regresar a su primer amor. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra preciosa que nos das, porque en el versículo 7 tú dices: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, reconocemos esta tarde la verdad, Señor, que muchos de nosotros ya no te amamos igual que al principio. Nos hemos enfriado, nos hemos distraído con las cosas del mundo, Señor. La verdad, Señor, ya no amamos tu palabra como antes. Antes la leíamos temprano en la mañana y en la noche y queríamos escuchar de tu palabra, predicaciones. Ahorita ya no, Señor. Ahorita ya preferimos otras cosas del mundo. La verdad, Señor, ya no amamos igual a los hermanos. Ya no nos importan. Ya ni les hablamos. Queremos salir rápido de aquí, ya a comer y a irnos el resto de las actividades. Y de los hermanos ni nos acordamos. Perdónanos, Señor, porque hace mucho tiempo que no le hablamos a nadie de la cruz. Nuestro amor por los perdidos ha menguado, Señor, ha disminuido. Si ese es tu caso, hermano, por favor, con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesucristo, concédeme recordar de dónde me sacaste. ¿De dónde me sacaste? Gracias te doy, porque tú me rescataste de la inmundicia del pecado, del pozo cenagoso lleno de mugre, Señor. De ahí me rescataste. Gracias, Señor. Permíteme regresar a mi primer amor, amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Perdóname, Señor, si me he alejado de ti, si he andado caminando lejos, Señor. Si ya no leo tu palabra, si ya no te busco, perdóname. Quiero volver a ese primer amor, Señor. Lléname de amor también por los hermanos y por los perdidos, porque para eso viniste, para buscar y salvar lo que se había perdido. Levanta tus manos, hermano, dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor. Ayúdame y enséñame a amarte con toda mi alma, amar a mis hermanos y amar a los perdidos. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos
predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.